Gloria al Señor. Que el Señor los bendiga a todos, amados hermanos, hermanas. Es un privilegio estar reunidos esta tarde en la casa de oración del gran Rey. Qué bueno es Dios. Dios se ha manifestado grande y poderosamente para hacer posible el poder estar, ¿verdad?, esta tarde en este lugar. Yo sé que muchos han tenido que vencer obstáculos, muchos han tenido que quizás, ¿verdad?, hacer cosas que aún no se esperaba hacer. Quizás empezó en la mañana, no voy a poder ir, algún padecimiento, algún quebranto, pero gracias a Dios que se ha manifestado a nuestro favor de esa manera, poniendo la salud al cuerpo, poniéndole la fuerza, poniendo la voluntad, que la voluntad juega un papel indispensable en la vida del cristiano. Si dejamos que la voluntad tome las riendas simplemente en la carne, en la vida de un cristiano, la voluntad carnal pues no lo va a traer para el culto. La voluntad de la carne nos va a llevar para otro lugar, o estaríamos en otro lugar según la voluntad de la carne. Pero qué bueno que es Dios que nos da a través de tu Santo Espíritu tener esa voluntad de encaminarse hacia este lugar. Algunos aún, ¿verdad?, teniendo que caminar grandes distancias. El hermano Will es un ejemplo entre los presentes. Casi que no se pierde culto. Aún con los jóvenes ahí está reunido, mencionaba el hermano José, ¿verdad?, que estuve desde la mañana del día sábado. Un ejemplo, ¿verdad?, a seguir. Y no es que le queda cerquita. Me imagino que ya conoce ese camino. A donde va a dar cada paso ya está. La planta del pie del hermano Will está esperando, ¿verdad? Ese pedazo de tierra ahí. Ya está fijado cada paso que da. Porque sí, ¿verdad?, se interesa por ello. Y al igual que todos, ¿verdad?, desde los más adultos hasta los jóvenes, los niños, es un privilegio que Dios nos permite estar en la casa de oración en esta tarde. Vamos a la palabra. En esta hora, agradecidos con Dios por el privilegio, con el hermano que nos cede, ¿verdad?, la oportunidad, el hermano pastor que nos cede la oportunidad para poder predicar la palabra del Señor en esta hora de la tarde. Hebreos, epístola a los Hebreos, capítulo 9, versículo 24 al versículo 28, los últimos versículos del capítulo 9, vamos a leer para luego estar editando bajo el pensamiento por quienes vendrá Cristo. Decíamos, tenemos la palabra Hebreos 9, 24 en adelante. Leemos la palabra y lo hacemos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Amén. Leímos ese párrafo, esa porción, para entender un poquito acerca de por qué el escritor llegó a ese punto, al versículo número 28, que es donde hemos, ¿verdad?, trazado lo que es el pensamiento.
Cuando se habla de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Se sabe, ya sabemos que en la segunda venida de Cristo a la tierra vendrá a establecer su reino. La aparición de Cristo será cuando la iglesia se vaya, cuando venga por los suyos. El Señor no vendrá hasta esta tierra, se quedará en un lugar estratégico. La Biblia no lo registra, pero hay indicios, ¿verdad? Podemos sacar conclusiones que el Señor estará, se quedará en ese lugar específico donde Satanás tiene su cuartel. Porque Pablo, escribiendo a los Efesios, dice que Satanás opera en las regiones celestes, arriba, en la atmósfera, arriba, ¿verdad? Ahí está el cuartel principal de Satanás, con todos sus demonios, con todo su ejército. Y vuelvo a repetirlo, la Biblia no lo dice, pero podemos creer que el Señor tiene que estar en un lugar estratégico para que no se pueda acercar ningún demonio para impedir el viaje por el cual el Señor viene. Por eso, ¿verdad? Pusimos al pensamiento por quiénes vendrá Cristo. Repetimos, no en su segunda venida, sino que a la tierra, sino que cuando venga a llevar la iglesia. Porque lo que la iglesia espera es la aparición de Cristo por los suyos. No estemos diciendo, yo voy a estar en la segunda venida de Cristo a esta tierra. No, ¿verdad? Y a veces, por error, todos cometemos errores, somos seres humanos. A veces por error cantamos alabanzas donde menciona, ¿verdad?, que la iglesia espera al Señor en su segunda venida. Y no es así. Para la iglesia el viaje es en el día del arrebatamiento. El día del arrebatamiento es la promesa de la iglesia. Ya el que se quede, ya se sabe que tendrá que pagar un precio, el cual esperamos, ¿verdad?, con la ayuda del Señor no tener que pagarlo, sino que partir en la primera venida, podemos llamarlo así, cuando Cristo aparezca a llevar a la iglesia. Decíamos, el escritor está haciendo mención acerca de los sacrificios que en el tiempo antiguo se ofrecían para perdonar los pecados, para cubrir los pecados. Quienes estaban, ¿verdad?, ordenados según la ley, que podían ofrecer sacrificios para el pueblo, quienes tenían el privilegio de acercarse al lugar santísimo, que la Biblia dice que solamente era el sumo sacerdote y que no lo hacía continuamente, sino que era una vez al año, y se presentaba con sangre ajena para pedir perdón por él primeramente y luego por los pecados del pueblo. Porque la carta, la epístola, ¿verdad?, trata de aclarar la diferencia entre el tiempo de la ley y el tiempo de la gracia. El escritor le está apuntando a eso, que el pueblo entienda que el tiempo de la ley llegó a su tiempo final, caducó, tuvo su finalización. De Cristo para acá ya no cuenta tanto la ley para la iglesia, porque la iglesia no está obedeciendo tanto, ¿verdad?, los 10 mandamientos para poder decir, es que si yo obedezco los 10 mandamientos es que voy a ser salvo. Sabemos que la salvación es por medio de Cristo y por medio de creer en Él. Por haberle recibido, por haberle aceptado como nuestro Señor y Salvador, es que podemos decir que tenemos la salvación. No es porque voy a cumplir los 10 mandamientos al pie de la letra, porque si no lo cumplieron a las personas de aquel tiempo, donde aunque había pecado, pero no como la maldad, no como el pecado de los tiempos actuales, ¿cómo vamos a cumplir nosotros la ley en su totalidad? Entonces, la ley llegó a su punto final, la ley Cristo le puso, ¿verdad?, su punto y final, y empezó la gracia. Entonces la iglesia entra en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y lo que dice el versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar
a los que le esperan. Entonces, ¿por quiénes vendrá Cristo? Número 1, por los que mueren en Él. No es de ignorar a los muertos en sí, ¿verdad? No vamos a creer, no vamos a estar dependiendo de los muertos, porque los muertos, dice la Biblia, que ya tuvieron su tiempo, ya vivieron su lapso de vida y ya les tocó también su momento, su hora de partir. Pero la palabra hace mención acerca de los que duermen en el Señor. Por eso Pablo dice, escribiendo en 1 Tesalonicenses, tampoco quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, como los otros, que no tienen esperanza. Porque hay cosas que se generalizan para todos. El día se generaliza para todos, la noche es para todos. Las estaciones son para todos. Viene el invierno y alguien va a decir, ay, galán, que solo los de tal familia van a disfrutar el invierno. No, el verano viene, lo disfrutamos todos. Hay cosas que son generales para todos, ¿verdad? Pero para los que mueren en el Señor hay una diferencia. Y esa diferencia es por causa de Cristo o por causa de lo que hicieron antes de morir. Porque vuelvo a repetir, ya después que alguien muere, ya no tiene esperanza de poder decir, no, ahí en el más allá me voy a preparar. En la otra vida me voy a preparar y me voy a poner a cuentas con Dios para así poder obtener la salvación. Dios, dijo el mismo Jesucristo, que Dios no es Dios de muertos, sino que es Dios de vivos. Dios trata con los vivientes para que cada uno decida, para que cada uno tome su decisión de decirle que sí al Señor o de decirle que no. Pero claro, no todos los muertos tienen el privilegio, no todos los muertos tendrán la oportunidad de resucitar en la primera resurrección. Porque en la primera resurrección solamente resucitarán los cristianos. Por eso dice Pablo también en 1 Tesalonicenses capítulo 4, ya en el versículo 16. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. De entender que los muertos desde el principio, desde allá de Adán, de Eva, los muertos de las dispensaciones pasadas antes de Cristo, todavía quedarán en el polvo de la tierra. No, pues, ¿y Abraham? No, pues, ¿y David? No, pues, ¿y los patriarcas y los profetas que dieron su vida por hablarle al pueblo, se quedarán todavía? Privilegio grandísimo para los cristianos, para los que mueren en el Señor. Por ellos es que Cristo viene, por ellos es que Cristo, ¿verdad?, aparecerá para tener ese reencuentro con su novia, que es la iglesia. Y desde los primeros cristianos que registra la Biblia, como fueron aquellos, ¿verdad?, los apóstoles, como les conocemos, los mártires, los primeros que murieron por causa de Cristo y por causa del evangelio, ellos resucitarán. Y si por un dado caso nosotros también estemos entre los muertos, si mantenemos nuestra confianza en el Señor, también resucitaremos. Entonces no es cuestión de entristecerse y de decir, no, pues es que si no estoy viva o no estoy vivo cuando Cristo venga, entonces no hay esperanza para mí. Hay esperanza, pero esa esperanza es únicamente para los que mueren en el Señor. El resto de los muertos, por buenos que sean, por intelectuales que sean, por pobres que sean, porque hay quien dice, de los pobrecitos, yo creo que Dios se va a compadecer por ese sufrimiento grandísimo de las madres que les ha tocado que sufrir por el comportamiento de sus hijos, que se han entregado en cuerpo y alma para sacar adelante a sus familias,
por esas personas. Yo sé, dicen algunas personas, quisieran, ¿verdad? Se quisiera, pero como la salvación no depende de nosotros los seres humanos, la salvación es dada por el Señor, y aquel que la quiere recibir la obtendrá. Pero el Señor va a venir por los asesinos, si le recibió a él y se arrepintió por ello. Por los violadores, sí. Por los ladrones, sí. Por los fornicarios, por los adúlteros, sí. Por los homosexuales, por las lesbianas, si se arrepienten y se convierten al Señor, por esas almas el Señor vendrá. Esos cuerpos, ¿verdad?, se levantarán del sepulcro, porque hay esperanza para todos, pero los que mueren en el Señor. Esa es la diferencia, los que mueren en el Señor. Vuelvo a repetir, los otros se quedarán, aunque entren, ¿verdad?, en el grupo de los salvados de las dispensaciones pasadas, pero se tendrán que quedar a esperar su turno, a esperar su tiempo. Qué privilegio el de la iglesia, aventajar a los del tiempo pasado, a los grandes que menciona la Biblia, hombres como Job, que tiene, ¿verdad?, cualidades que quizás no las cubrimos nosotros al 100%. Quedamos faltos para llenar las cualidades que tenía Job, las cualidades de David, según dice la Biblia, que fue un hombre conforme al corazón de Dios, que caminó con Dios, aquel, ¿verdad?, Noé, que halló gracia en los ojos de Dios, pero se quedarán. No porque fueron grandes, ¿verdad?, van a anteceder a la iglesia. La iglesia es privilegiada por causa de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el Señor vendrá por los que mueren en Él, por los que ya están en el sepulcro, por los que se están, ¿verdad?, añadiendo a los sepulcros, los que se van a añadir, y vuelvo a repetir, y si los tocara, pues no hay pérdida. También el Señor los levantará de ese lugar de donde este cuerpo nuestro vayan a depositarlo. ¿Por quiénes vendrá el Señor? Número 2, por los que le esperan. Porque hay, ¿verdad?, una diferencia entre esperar al Señor y no esperarlo. La Biblia habla de dos grupos de vírgenes. Hace una comparación con la iglesia. La parábola de las 10 vírgenes, según San Mateo, dice que 5 de ellas prudentes y 5 de ellas insensatas. ¿Todas estaban avisadas? Sí. A todas se les había dicho, prepárense porque viene el esposo. ¿Acaso a las 5 insensatas no se les había notificado? A todas por igual, de antemano. Prepárense, salgan al encuentro, el esposo se acerca. La iglesia en general está avisada desde antemano. Aquí no es cuestión que alguien va a aparecer delante del Señor, Señor, pero me condené o me quedé porque no me avisaste. Hay cosas las cuales, verdad, no los hemos dado cuenta. Muchas veces cuando vienen regalías por parte del gobierno o de otras ONG, no sé si a usted le ha pasado, en lo personal me han preguntado, y te dieron el paquete. ¿Paquete de qué? No, el que andaban dando, ahí pasaron. No, como vivimos apartaditos de la calle, ¿verdad? Como que hay espinas por ahí, no. Y muchas veces ha pasado, algunas veces sí, ¿verdad? No vamos a decir que al 100%, pero sí en algunas ocasiones se ha dado que no alcanzó para nosotros, no hubo para nosotros, pero bueno, no vamos a llorar por eso, ¿verdad? Porque no se trata de eso, simplemente son cuestiones que no son para todos, no es para todo el habitante del país, vamos a decirlo así, porque hay ayudas que vienen especialmente
Y dicen para determinadas familias, se clasifica, se hace acepción y qué bueno por ello. Gracias a Dios por ello. Pero ya se sabe que en la iglesia tenemos que estar todos, ¿verdad?, involucrados en espera de Cristo, esperando a nuestro Señor, anhelando que ese día suceda, deseando, como dice la misma palabra del Señor. Pablo escribiendo segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 8, donde dice: y a los que aman su venida. Porque Pablo dice acerca de su partida, ¿verdad? Porque el tiempo de mi partida está cercano. Por lo tanto, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Y cuando algo se ama, se anhela. Cuando algo se ama, se está en constante vigilancia. Se está, ¿verdad?, pendiente. Porque el amor a la distancia dicen que no siempre funciona, no siempre prevalece. Pero cuando algo está ahí cerquita, eso tiene la facultad de estarse cultivando, de estarse fomentando, de que cada día eso puede estar incrementando. Ahora con las facilidades que hay, con la tecnología, está acercando a las familias de una manera. El que está lejos lo podemos tener ahí cerquita, en la palma de nuestra mano está un aparato, ¿verdad? O sea, un teléfono. Hay quien ya para verlo más en amplio lo pone allá en la televisión y dice, ahí sí te puedo ver bien en una tablet. Pero bueno, hace años, ¿verdad?, las cosas eran diferentes. Los que estaban a la distancia simplemente se comunicaban por medio de cartas. Que eso, ¿verdad?, hace tiempos pues se terminó. A veces, no sé si usted se recuerda, cuando para hacer una llamada telefónica con un familiar había que ir allá, Antel, se le llamaba allá, al Santa Rosa de Lima, o si no aquí al Mongoyano. Ahí estaba, ¿verdad?, en una casita que había ahí, habían unos teléfonos donde había que decirle a un señor que estaba a cargo de ahí, mire, hágame la llamada a este número, y él era el que se encargaba de eso. Tiempos difíciles, ¿verdad?, para poderse comunicar con sus seres queridos, pero ahora todo está al alcance. Pero en sí, cuando una relación se descuida, tiende a desfallecer, tiende a menguar el amor. Y la iglesia tiene que tener ese ferviente amor por el Señor, por su Salvador, y tiene que estar esperándole. Porque el versículo que hemos leído, versículo 28, dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperen. Entender que en esto, ¿verdad?, ya no está generalizado para todos. En una iglesia podemos haber muchos miembros, cientos y miles como hay en otras congregaciones, pero se irán con el Señor los que estén esperando, y los que estén descuidados lamentablemente se quedarán. Por lo tanto, se los es una necesidad estar preparado, esperando al Señor, diciéndole al Señor en oración: si vienes en esta noche, Señor, cuando se llegó la noche, acuérdate de mí, no me quiero quedar. Y cuando empieza un nuevo día, cuando amaneció, ¿verdad?, si vienes en este día, Señor, no importa lo que esté haciendo, no importa si estoy afanado o afanada, el caso de las hermanas en las ocupaciones, pero acuérdate de mí, no me quiero quedar. Eso es estar esperando al Señor. Eso es tener en cuenta que tarde o temprano el Señor vendrá, porque la Biblia no registra la hora ni el día en el cual el Señor aparecerá. El reto de la iglesia es estar esperándole,
esperándole. Mencionábamos el caso de las vírgenes. Dice que todas estaban en el lugar correcto. No es que andaban distantes, no. Imagino que todas estaban, ¿verdad?, en un solo lugar. Pero dice que a medianoche se oyó el pregón. He aquí el esposo, salid a recibirle. Y ahí fue, ¿verdad?, lo difícil. 5 estaban preparadas, 5 estaban esperando y dijeron, por la duda. Y la venida del Señor no es por la duda, ¿verdad? Me voy a preparar por las dudas porque puede ser que venga. Porque ya más de 2000 años de estar predicando que Cristo viene y no ha venido. No, no vayamos a entrar en ese conformismo. Tenemos que ser precavidos. Tenemos que ser cristianos sensatos que van a estar esperando al Señor. Pues puede ser que nos falte muchos años. Pues, ¿qué hubiese sido de aquellos que perseveraron 50, 60, 80 años y hubiesen dicho cuando llevaban 60 años de estar perseverando, yo ya me cansé, mucho tiempo he esperado y el Señor no viene? ¿No cree que todo ese tiempo pudo haber resultado en vano? ¿Pudo haber sido desperdiciado? Porque lo que cuenta en la orden del Señor, los que perseveren hasta el fin. Por lo tanto, la palabra del Señor dice que Él vendrá por los que le estén esperando. Y aquel que esté descuidado, aquel que esté, ¿verdad?, en otras cosas, no, que todavía no es tiempo, no, que por ahí andan profetizando y sacando conclusiones que es posible que venga. Decíamos la vez pasada, vi un video de alguien que saca conclusiones y dice que el Señor vendrá aproximadamente 2050. Y si le pusiésemos cuidado a esto para que lleguemos al 2050, 25 años. En 25 años puedo hacer muchas cosas. En 25 años puedo hacer y deshacer. En 25 años, pues, puedo deleitarme en el pecado. Pero como la Biblia no menciona, si a Jesucristo le preguntaron, ¿cuándo será? Dinos, ¿en qué fecha será? Y el Señor les dijo que no le estaba permitido a él, ni a los ángeles que están ahí cerquita de Dios, que son los siervos del Señor, que están, ¿verdad?, para administrar las órdenes de Dios, para hacer la obra de Dios, pero ni a ellos se les ha dado el permiso de saber el día o la hora en que Cristo regresará por la iglesia. Por lo tanto, a la iglesia le conviene estar esperando, porque el versículo dice que el Señor vendrá por los que le esperen. No vendrá por toda la iglesia, porque podemos estar descuidados, podemos caer en el descuido. Que el Señor los ayude a no caer, ¿verdad?, en el descuido como cayeron las 5 vírgenes insensatas, que sabiendo que el Señor se acercaba, sabiendo que la hora estaba próxima para darse en matrimonio, pero se descuidaron. Dijeron, va a tardar. ¿Quién sabe que venga esta noche? Mañana. Pero el mañana no es nuestro, ¿verdad? El mañana no es seguro para nadie de nosotros. Lo que vale es el hoy, el presente. Y si en el presente no estamos a cuentas con el Señor, si el Señor viniera esta tarde o esta noche, y si el Señor, ¿verdad?, recibiera la orden de su Padre, le dijeran, hoy es el día, se llegó la hora, ve a traer a los tuyos, ve a levantar a la iglesia de la tierra, a los que estén con vida y a los muertos. ¿Cree que si estamos descuidados nos va a llevar el Señor? Pero es que estuve en el culto, Señor, de esta tarde. Ahí estuve, Señor.
No, ¿verdad? Porque ante los ojos del Señor hay que estar, como dice la palabra, en espera, esperando, anhelando ese día, deseando ese día. Si nos interesamos tanto por fechas especiales como seres humanos, familiares, cuando un familiar de Estados Unidos le dice, para tal fecha voy, no creo que hasta el día llegado se estén preparando. Se prepara con anticipación, se empieza a barrer bien, se empieza a quitar quizás ciertos objetos que no se ven muy bien, se empieza a invertir que necesita pintura. Es que mira que esto hay que mejorarlo. No, es que hay que poner encielado ahí en el cuarto donde se va a quedar para que se sienta en ambiente por la calor, hay que poner aire acondicionado y se buscan, ¿verdad?, las formas, las maneras como atender de una mejor manera a nuestros familiares. Pero claro, esa preparación no es de la noche a la mañana, es con anticipación. Así nos conviene prepararnos, como que si el Señor fuese a venir esta misma noche, nos es necesario estar preparados para recibir al Señor, ¿verdad? O más bien, para partir, eso es lo correcto, y a juntarnos o reunirnos con el Señor en las nubes. ¿Por quiénes vendrá Cristo? Vendrá por los cristianos convertidos y no solo convencidos. El Señor vendrá por los cristianos convertidos, porque en la iglesia habemos cristianos convertidos y convencidos. Están los dos grupos. No es que alguien va a decir, pero en el tiempo que vivimos, teniendo tanto tiempo de estarse predicando, teniendo tantas facultades para poder averiguar por nuestra propia cuenta, habiendo escuchado tantos mensajes que nos hablan acerca de la venida del Señor, teniendo ya, ¿verdad?, tiempo de estar en el Evangelio, años de estar en el Evangelio, pero muchos simplemente están convencidos. Hay un porcentaje en las iglesias que solamente están convencidos de que el Señor es el Salvador, convencidos de que el Evangelio es la verdad, pero no se han convertido. La diferencia entre el cristiano convencido es que solamente llega hasta ahí, hasta creer en Jesucristo, creer en el Evangelio, pero no hay esa conversión, porque la conversión es el nuevo nacimiento de la persona. Hay cristianos que no se han despojado del viejo hombre, cristianas que no se han despojado de la vieja mujer. Ahí se vive cargando, se vive arrastrando, se vive, ¿verdad?, con el viejo hombre, con la vieja mujer acá en la nuca. Recuerdo cuando menciono esto en una ocasión, estábamos por ahí, propiedad del hermano Salvita, estábamos sembrando maicillo. Se ha de recordar el hermano Toniel, porque ahí andaba. Y el hermano del hermano Toniel, Isaías, decía que la pereza era una señora gorda y que se le encasquetaba a uno aquí, decía, en la nuca. Y que cuando estaba la pereza encasquetada en la nuca, costaba bajársela porque como era gorda, ese muchacho en aquel tiempo, bromista de cualquier cosa, ¿verdad?, sacaba sus ocurrencias. Pues, y resulta, ¿verdad?, de que hay situaciones en la vida de que nos dejamos, de que permitimos, ¿verdad?, de que el viejo hombre o la vieja mujer salga a relucir. ¿Qué da a entender eso? Que no hay conversión, que no ha habido conversión. Porque el mismo Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Los frutos.
Los frutos dan evidencia de que ha habido esa conversión. Los frutos del cristiano son el mejor ejemplo ante la sociedad, ante aquel que no ha creído, si verdaderamente estamos convertidos o solamente estamos convencidos. Porque es fácil confiarse y permanecer en el evangelio estando simplemente convencidos. Porque un convencido se sienta en la silla, oye el mensaje, un convencido pasa al frente, predica la palabra, canta, toca instrumento y hace todo lo que cualquier cristiano puede hacer. Pero no hay cambio, no hay frutos, no hay evidencias que cuando le buscan, me van a hallar. Que cuando lo provocan, aquí estoy. Así como cuando se toca, ¿verdad?, el panal. De las primeras veces, ya se sabe, están mansitas las abejas. Pero si empezamos que no me hace nada, que no me hace nada, sígase confiando, carrera le van a dar. En una ocasión estábamos reunidos ahí, por donde, frente a la casa del hermano Narciso. Reuniones de aquellos tiempos, ¿verdad?, paganas, fuera del evangelio, fuera de la gracia del Señor. Ese era el deleite. Y recuerdo que estaban varios, en su mayoría ya fuera del país, y salió el hermano Narciso. Y iba pasando un alacrán, y todos, ¿verdad? Lo general en nosotros es que los alarmamos, aunque pequeñitos, pero tened cuidado que te va a picar. Y si es posible, hay quien sale a la carrera. En esa ocasión todos los movimos y salió el hermano Narciso. Y le dijimos, cuidado que iban a alacrán. No, dijo, esto yo los agarro, dijo. Tenga cuidado, lo va a picar. No, dijo, no me hace nada. Y le dijo así, ¿verdad? Pero lo tremendo fue que se confió. Y de repente, el aguijón. Y cuando sintió el aguijón, lo tiró, pues, claro. Se confió. Confió demasiado de que no le iba a hacer ningún daño. Así es, ¿verdad? El cristiano convencido está confiando demasiado que así me va a llevar el Señor, que así me va a recibir el Señor, que así voy a entrar al cielo, porque si veo a mi alrededor, fulana anda así, vengano anda así. Ese es el convencido, que solamente se está fijando, ¿verdad? No, que en los tiempos que estamos viviendo, no es para tanto, hombre. Eso era en los tiempos allá, cuando la iglesia empezó, que hasta para saludar a las personas, dice, había esa reverencia y que no es, según la Biblia, ¿verdad?, pecado. Porque hemos oído de hermanas, hermanos de hace años que recibieron al Señor, que hasta para dar el saludo, el Dios le bendiga. En el caso de los varones, se usaban una cachucha que para aquel entonces no eran muchas las que había, pero lo más típico, el sombrero. Dice que para dar el saludo, cuando alguien se encontraba con alguien, Dios le bendiga. Pero había que, ya se sabe, ¿verdad?, con respeto. Y todo eso con el tiempo se ha ido. Hoy casi ni el Dios le bendiga. Estamos muy confiados, ¿verdad? ¿Cómo le va? Y hay cristianos de que, ¿qué, verdad? Nada de que por lo menos. Bueno, que Dios nos ayude, porque la confianza nos puede cobrar caro. El exceso de confianza tiene sus resultados, y que el Señor los ayude para ser cristianos convertidos y no solo convencidos. En el evangelio nos es necesario permanecer, estar, o lo que nos falte por vivir, decirle al Señor, yo quiero tener la experiencia de ser un cristiano, yo quiero tener la experiencia de ser una cristiana convertida, que nazca de nuevo. En el tiempo de los apóstoles, después de que Cristo había ascendido al cielo, primer milagro que registra la Biblia en el libro hecho por los apóstoles, claro,
después de que Jesucristo, ¿verdad?, los comisionó para que fueran a predicar y a sanar a los enfermos, les dio poder, les dio autoridad, pero todavía estaba Cristo. Ya cuando Cristo registra el libro de los Hechos, el capítulo 1, versículo 9 al 11, menciona acerca, ¿verdad?, cuando Cristo dejó la tierra, la iglesia entró, sin duda alguna, en una crisis emocional. Me imagino, quedaron igual cuando pasa, ¿verdad? Más que todo, pienso yo que los padres, cuando un hijo los visita, aunque sea por poco tiempo, y ha tenido años de estar fuera del país, me imagino que queda, ¿verdad?, ese sentimiento. Y ya lo hemos experimentado. Queda ese sentir, muy poquito tiempo se estuvieron, ya se fueron. Y a saber cuánto tiempo más se va a estar por allá para que regrese. Y los apóstoles de la iglesia de aquel entonces, me imagino que cayó en eso, ¿verdad? Lamentándose. Se fue el maestro, los dejó solos. Y algunos, todavía antes de eso, ¿verdad?, le preguntaron si iba a restablecer el reino. No, les dijo el Señor, todavía no es tiempo acerca de esto. Pero estando en eso, ¿verdad?, en aquel desánimo, me imagino que cayeron los hermanos, pero luego se levantaron y empezaron a ir al templo a orar. Y entre las ocasiones que subían, como dice la palabra en el capítulo 3 del libro de los Hechos, que a la hora 9, Pedro y Juan subían al templo a orar, como que a buscar nuevas fuerzas, como que a recuperarse, ¿verdad?, emocionalmente, espiritualmente. Como seres humanos hay momentos que desfallece nuestra alma. Sentimos, ¿verdad?, aquella debilidad, aquel desgano en todas las áreas, no solamente en no querer comer, sino que hasta en lo espiritual, que no hay ganas de orar, que no hay ganas de leer, que no hay ganas de congregarnos. Nos vienen esos momentos a nuestra vida cristiana. La iglesia entró en esa situación. Resulta de que la Biblia registra acerca de este primer milagro, y esto fue alarmante ante los ojos de todos los que estaban ahí. Y todos se preguntaban, pero ¿cómo ha sido esto? ¿Pero por qué ha sucedido esto? Y ahí empezaron, ¿verdad?, es que todo Pedro a predicar acerca de por quién había sucedido ese milagro. Por causa de Jesús, al que vosotros, empezó, ¿verdad?, Pedro decirle, al que vosotros deseaste, al que vosotros mandaste a la muerte. Pero en el versículo 19 de capítulo 3, Pedro les da una receta. Y esta receta dice: arrepentidos y convertidos de todo. Da a entender que el arrepentimiento el arrepentimiento viene primero y luego es la conversión. Porque las personas pueden decir, no, pues yo ya me convertí, pero no se ha arrepentido. Y según la Biblia, todo va, ¿verdad?, en su orden, porque Dios es un Dios de orden y Él no se equivoca. No puede decir, pues si tú lo quieres así te lo voy a permitir a ti. No, es que no es cuestión de que vamos a decir, no, pues es que Dios sabe que yo así soy y yo no cambio usted. Pero claro, la Biblia nos manda a dar un cambio de nuestro comportamiento, porque dice, mira, el versículo 19 del capítulo 3, veamos lo que dice, lo que Pedro les dice a aquellos que estaban admirados, a aquellos que estaban sorprendidos por lo que había sucedido. Así que, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dice el 20, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Entender que el Señor viene o vendrá por los cristianos convertidos, no solo, ¿verdad?,
convencidos. Decimos que el Señor los ayude, que el Señor nos permita, ¿verdad?, estar en el grupo de los convertidos y que dejemos de estar entre los convencidos. Que Dios permita tener esa experiencia, aquella y aquel que aún no lo ha tenido, y los que un día experimentamos esto, que nos demos cuenta que es lo mejor que nos ha podido pasar, que es, verdad, mejor que cualquier otra cosa. Vamos a orar en esta hora, pedirle al Señor que cuando Él venga, también nosotros podamos ser de los que saldrán al encuentro con su Señor. Padre que estás en gloria, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias en esta preciosa y maravillosa tarde, por la palabra, Señor, que has traído a mi vida, Señor, por ese consejo, Padre Santo, que has compartido para con nosotros. Yo sé que no solamente para con los presentes en tu casa de oración esta tarde, sino también, Señor, para aquellos que